Hola, ¿qué tal? Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Llanos compuesto por tres integrantes, Andrés Salazar, Felipe Rincón y quien les habla, Sebastián Gómez. En esta ocasión vamos a explicarles puentes de medición y en concreto vamos a hablar sobre puente de Wheatstone. A manera de introducción voy a explicarles qué es un puente de medición. Los puentes de medición son circuitos eléctricos que permiten medir de manera directa valores de resistencias, capacitancias e inductancias. Los puentes de medición se dividen en dos grupos, puentes de corriente directa y puentes de corriente alterna. Los puentes de corriente alterna son circuitos que por medio de un ajuste a cero permiten medir el valor de resistencias. Existen tres tipos de puentes de corriente directa: el puente de Wheatstone, el puente de Kelvin y el puente doble Kelvin. Y los puentes de corriente alterna son circuitos más versátiles que los puentes de corriente continua y son utilizados para medir capacitancias e inductancias basados en elementos y relaciones conocidas. Se pueden distinguir cuatro tipos de puentes: el puente de Cherring, puente de Wien, puente de Maxwell y puente de Ay. Ya sabiendo esto, ahora sí podemos proceder a explicar qué es el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un instrumento de gran precisión que puede operar en corriente continua o alterna y permite la medición tanto de resistencias ómnicas como de sus equivalentes conocidas como impedancias, en circuitos de corriente alterna en los que existen otros elementos como bobinas o condensadores. Es un circuito cerrado constituido por una fuente de voltaje, cuatro resistencias, una de ellas desconocida y que se pretende medir, y un dispositivo capaz de medir la corriente o el voltaje presente en las dos terminales de salida del puente. Lo que podemos observar en este momento es el esquema del puente de Wheatstone. Como pueden ver, aquí está la fuente de alimentación, las tres resistencias conocidas y la resistencia desconocida. Al ser un circuito netamente resistivo, conociendo el voltaje de alimentación y el valor de tres de las resistencias conectadas, es posible determinar el valor de la resistencia desconocida Rx utilizando análisis de nodos. A continuación, observarán un video donde es explicado esto con más detalle. Un poco el análisis del circuito del puente de Wheatstone. ¿Cómo es que se realiza el balanceo para poder hallar la resistencia desconocida que es Rx? Acá tenemos un circuito del puente de Wheatstone que está comprendido con una fuente de voltaje de C, cuatro resistencias R1 y R2 que son resistencias relacionadas, R4 que es la resistencia patrón y R3 que es el mismo Rx que va a ser la resistencia desconocida. Lo que necesitamos para empezar es hallar el voltaje entre la terminal C y D para poder hallar la diferencia de potencial entre estas dos terminales, entre C y B y D y B. Entonces lo que tenemos es un divisor de voltaje que va a ser el divisor de voltaje BC, que va a ser R3, la resistencia R3 dividido entre la resistencia R1 y R3. Ahora, multiplicado por la fuente de C. Ahora tenemos el voltaje negativo, que es el mismo BD, que va a ser el divisor de voltaje entre la resistencia R4, R2 más R4 por el voltaje BDC de entrada. Entonces, como la fórmula que nos dan es B sub 0 igual a BC menos BD, entonces relacionamos estas dos fórmulas o ecuaciones y la integramos en esta fórmula. Entonces, como BC es esto y BD es esto, la restamos y la multiplicamos por el voltaje. Entonces, lo ideal es que esta fórmula B sub 0 sea igualado a 0 para que nuestro circuito del puente de Wheatstone esté balanceado. Igualamos las dos ecuaciones, pasamos R2 más R4 al lado izquierdo, R1 más R3 al lado derecho y cancelamos los voltajes. Entonces cancelamos los voltajes de las resistencias R3 por R4, que en los dos lados son iguales, nos queda R2 por R3 igual a R1 por R4. Entonces decimos que R3 va a ser igual a Rx. Entonces despejamos, R3 es igual a Rx, entonces nos quedaría Rx igual a R1 sobre R2 por R4. Buen día, mi nombre es Andrés Salazar, soy estudiante de la Universidad de Los Llanos de Ingeniería Electrónica de sexto semestre. A continuación, les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones del puente de Wheatstone. Una aplicación muy importante sería en el campo de la industria. ¿Por qué? Por los sensores. Estos sensores lo que nos permiten saber es qué está ocurriendo en nuestros procesos para así poder determinar si se van a desarrollar de una buena manera o si van a tener alguna complicación.
Alguna otra importante aplicación sería en los sistemas de distribución de energía eléctrica, donde podríamos utilizarlos para detectar roturas o fallas en las líneas de distribución. Para el caso de las aplicaciones, nuestra resistencia de Rx será la que represente el sensor. Esta es la que varía dependiendo de las condiciones externas de nuestro circuito. Por ejemplo, en una medición de una temperatura, una presión, etcétera. Estos dispositivos lo que hacen es variar su resistencia de acuerdo a la variación de las mediciones. Una vez obtenida nuestra variación en nuestro circuito, podemos pasar a determinar cuáles fueron los cambios que ocurrieron en nuestra medida. Por ejemplo, un sensor envía 100 ohmios cada 1 grado que detecta. Entonces, ya al saber cuántos ohmios tenemos ahí, podremos determinar cuáles fueron los cambios externos.